Buenas tardes, pueblos de todo el mundo, hermanos en Cristo de todo el mundo y también a todos los pueblos ateos del planeta Tierra. Estamos aquí, mis estimados, para hablar de las cosas que no se hablan. Mi nombre es José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio de Tesoros Escondidos. Tengan muchas buenas bendiciones de nuestro ministerio de Managua, Nicaragua, es el que les habla de estas cosas. También queremos agradecer al ministerio, a los técnicos, ¿verdad?, que nos ayudan con este asunto de la tecnología. Son los que nos hacen posible hasta poner al aire esta exposición. Mis estimados, después de haberles saludado, paso a lo siguiente. Mis estimados, aquí tenemos varias fotitos que hablan más que 10.000 palabras. Aquí tenemos, mis estimados, ustedes pueden seguir esta pelotita, ¿verdad?, que mantengo en movimiento, el mouse. Aquí ustedes pueden ver cómo en el principio, en la eternidad, porque hay eternidad en el principio y hay eternidad después del final que nosotros conocemos. Sí, o sea, el proyecto de Dios va a seguir hasta la eternidad. Comenzó en la eternidad y seguirá en la eternidad. Así que, mis estimados, cuando hablamos de ese principio y la eternidad, hablamos de que todo estaba encendido, todo estaba precioso. Pero también explicando un poquito, ¿verdad? Las fotitos. Aquí tenemos, luego vino una nieblas literales y espirituales en el universo y el planeta Tierra. Aquí lo tienen. Por eso es que ven esquinitas oscuras en todos lados, porque nuestro planeta estaba en tiniebla y no solo estaba en tiniebla, estaba cubierto de agua. Dicho por muchos que dicen que fue el primer diluvio. ¿Eh? Es esto, aquí tienen la ley de Dios, porque la ley de Dios siempre ha sido recomendada a los hombres. Aquí la ley de Dios, escrita con su dedo, pasó de Moisés al pueblo de Israel hace 3200 años. Pero eso no significa que la ley de Dios hasta entonces apareció, no, señores. Voy a explicarle que hace miles de años la ley de Dios fue dada a los hombres. Aquí tienen el calendario lunar. Este es el calendario lunar, mis estimados. Aquí tienen a Adán cuando está siendo formado a imagen y semejanza del que se veía, porque no puede haber imagen y semejanza de algo que no se ve, ya que lo hicieron Adán y Eva hecho como el que se veía, y el que se veía era el verbo que se hizo carne. Aquí lo tienen. Aquí tienen el anciano de día, el origen de las naciones. Aquí tienen, esto significa 2060. Esto significa la caída de la Roma, el imperio que gobernaría hasta la venida de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo. Aquí tienen el Señor y su pueblo. Aquí tienen el reloj de Israel. Aquí tienen el reinado milenial de Cristo. Y en este cuadro, mis estimados, tenemos el fundamento matemático del tiempo de Dios exacto desde el primer día que empezó a trabajar hasta el final del reinado milenial. Aquí tienen este cálculo matemático, este cuadro que está aquí, equivale a 49.000 años. No se asusten si yo soy especialista en contarle las cosas que no les quieren contar. Pues entonces no se asusten en que les diga de que al final del reinado milenial Dios va a tener 49.000 años de trabajar con el hombre aquí en la tierra.
de tener esa relación Dios con el hombre. No es cierto que tenemos 6.000 años y un poquito más, o 6.000 años o menos, es falso de toda falsedad. Yo siempre le he dicho, la Biblia no es perfecta, nunca se los he escondido, porque no lo es. Pero la palabra de Dios, perfecta y verdadera, sí, aunque no lo crean, está en la Biblia. Esto es por los ateos que dicen que la Biblia es basura. Una cosa es que usted diga que la Biblia no es perfecta y otra cosa es que usted diga que la palabra de Dios es imperfecta. No, 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 no. Dios, a través de las generaciones, a través de los milenios, siempre ha hallado la manera, con su Espíritu Santo, siempre ha guardado la verdad y la luz. Nunca la han podido apagar, nunca la han podido esconder. Han escondido un montón de cosas, los hombres, pero el Espíritu de Dios siempre ha conservado la verdad de Dios y la existencia de Dios. Por eso hay hasta grandes guerras. Siempre han habido guerras. Pero al final siempre la luz, todo sale a luz y la verdad no puede ser cubierta. De eso se tratan estos videos, de verdades absolutas, de cosas que han escondido y no se quieren decir, pero las escrituras que digo que no son perfectas, pero que la verdad de Dios sí está en la Biblia, aunque no sea perfecta, pues de ahí sale la verdad, no sale de otro lado. Así es que este es otro tema, tal vez algún día lo tocamos, pero lo importante es que la verdad de Dios sí existe en las Sagradas Escrituras, no hay manera de esconderlo. Roma hizo, todos los imperios han querido guardar, esconder la verdad, pero no pueden, la repellan, la tergiversan, pero no la pueden esconder, mis estimados. Para darles una idea, para que entiendan, ¿por qué digo que la Biblia no es perfecta? Muy sencillo. Hay unos textos, muchos textos de la Biblia los han escondido y los han tergiversado. Incluso y los han puesto como verdad. Porque han jugado con la palabra de Dios. Pero si usted estudia con lupa, si usted verifica, se da cuenta que ahí está la verdad. Y de esa verdad vamos a discutir y esa verdad vamos a exponer ahora. Así que, mis estimados, después de haberles hablado de esto, ahora voy a pasar a lo siguiente. Mis estimados, hoy voy a hablarles del verdadero tiempo de Dios en las Sagradas Escrituras. Bueno, y dirán ustedes, pero ¿cómo puede este hermano decir que la Biblia no es perfecta? Y bueno, y resulta que no va a hablar del tiempo de Dios en las Sagradas Escrituras, porque bueno, yo siempre les he dicho que la verdadera palabra de Dios sí está en la Biblia, aunque ella no sea perfecta. Porque ese es el pleito de ateos, aún de los religiosos, de los creyentes, del inconverso. El pleito es que han dicho de que el papel aguanta lo que le pongan. ¿Sabían ustedes que esto no es falso? Sí, no es falso. Por eso es que hoy en día las religiones, la gente se queda asustado, porque como que pareciera que en la Biblia todas las religiones hablaran. No, señores. La Biblia sí parece que habla de muchas religiones, pero la verdad absoluta del Padre Celestial ahí se encuentra. Bueno, ¿y qué cosa es verdad absoluta? Bueno, por ejemplo, la ley de Dios para sus hijos, ahí esa es una verdad absoluta, ahí está. El Hijo de Dios del Salvador del mundo, ahí está. Su verdadero nacimiento. Digan que la verdad está en esa palabra, solo que hay que revisar bien, leer con pasión y pedirle a Dios dirección e inteligencia, porque todos somos inteligentes, pero en el mundo de las riquezas en gloria, esa es otra cosa.
Así que, mis estimados, este tema se llama el verdadero tiempo de Dios en las Sagradas Escrituras. Y empezamos diciendo lo siguiente. Todos los hombres deben conocer el verdadero tiempo de Dios de principio hasta el final, según las Sagradas Escrituras, porque no lo vayan a hallar en ningún otro lugar, y si lo hay, lo escondieron. Ya que los teólogos y los escatólogos dicen que hay un tiempo de Dios, y usted los ha oído predicando en el mundo, que hay un tiempo de Dios y que el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres. Pero al mismo tiempo es palabras al aire, porque cuando usted le pregunta sobre el tiempo de Dios, no saben nada del tiempo de Dios. Imagínense que no saben ni cuándo nació Jesucristo ni cuándo murió. Dese cuenta, menos que nos puedan hablar del tiempo de Dios del principio hasta el final. Entonces, mientras los hombres no entiendan esto, van a estar en serios problemas. Pero no lo conocen y posiblemente lo podrían llegar a conocer, pero como son fieles al sistema, así seguirán sin conocerlo y sin enseñarlo. Ministerios tesoros escondidos, con la ayuda del Señor se los mostrará de una manera sencilla y al final se darán cuenta de los años que han pasado y los que faltan para los eventos que siguen. Ahora, mis estimados, y seguimos en este párrafo. En el principio, en la eternidad, ya para su final. eh, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en el principio hay una eternidad gigantesca que nosotros no vamos a poder entrar nunca, pero conocemos algo de esa eternidad. Pero en la eternidad hubo un tiempo que estaba llegando a su final. ¿Y cuál era el final al que estaba llegando? Bueno, se acercaba el tiempo de algunos eventos que estaban por terminar para que diera comienzo a un tiempo presente que Dios le enseñaría a los hombres, a todos los hombres, a los hombres que le interesara, les interesaría. Y entonces, en el principio de la eternidad, ya para su final, porque el principio de la eternidad tuvo un final, ya lo van a ver que tuvo un final. El Espíritu de Dios moraba sobre la faz de las aguas. Ese fue el principio que los hombres aprendimos, que el Espíritu de Dios moraba sobre la faz, sobre los abismos, sobre la faz de las aguas, ¿no? Te imagínense qué tremendas son esas palabras, son profundísimas, son profundas. Entonces dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese fue un tiempo de 300 millones de años aproximadamente, no descrito por la Biblia, es su número. O sea, no van a leer en la Biblia 300 millones de años, tuvo la tierra en oscuridad. No, no, eso no lo van a leer, pero van a leer el evento. Y ya lo leímos. Y sobre el Espíritu de Dios se movió la faz de las aguas. Y ese fue el tiempo de 300 millones de años aproximadamente, no descrito por la Biblia el número, pero sí descrito por los hombres y el evento por la Biblia. Vamos a leer un poquitito en el nombre del Señor. Y dice así el gran libro escrito por Moisés, Génesis. Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio es eterno, es grandísimo. Para atrás no lo conocemos. Sabemos bastante, un poquito de la eternidad al principio, pero tiene su final. Porque cuando aparecen tinieblas en el segundo cielo y en nuestro planeta, en nuestro planeta Tierra, que está el primer cielo, cuando aparecen esas oscuranas, las tinieblas, pues mis estimados, se acercaba los primeros principios de Dios y los primeros detalles que Dios le daría al hombre. Y dice el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Oigan, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, no, me voy a adelantar un poquito en cuanto a lectura. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ese fue el primer día de trabajo del Señor. Se fijan que le estamos demostrando que el tiempo se hizo presente, apareció el tiempo. O sea, ya de ahí para allá nosotros ya no estábamos en eternidad, estábamos en conocimiento del tiempo. Y resulta que cuando estos 300 millones de años se dan, no lo dice la escritura. La escritura cuenta que estaba la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de los abismos. ¿Y cómo es que se sabe que eso fue un periodo de unos 250, 300 millones de años? Es muy sencillo. Los hombres descubrieron que la tierra estuvo bajo agua aproximadamente, según los cálculos arqueológicos, geológicos, todo lo que ustedes conocen, ¿verdad? Como el carbono 14, la forma de hallar los tiempos. Cuando el hombre logra descubrir que la Tierra estuvo bajo las aguas esa cantidad de tiempo, pues esa fue la cantidad de tiempo que estuvo en tinieblas la Tierra. Lo que se conoce, lo que muchos expertos dicen, que dan en el blanco de que hubo un primer diluvio. Por eso es que se dice que en la tierra hubieron dos diluvios. El primero que fue cuando el Espíritu de Dios moraba sobre la faz de las aguas en ese tiempo, porque recuerden que había habido un caos cósmico, porque allá en la eternidad que nosotros no conocemos ese gran principio, eh, había habido una gran batalla, un gran conflicto cósmico, ¿verdad? Cuando Satanás quiso ser como Dios. Y bueno, esta es parte de una historia que está atrás de estas tinieblas. Porque, como les decía al principio, ya todo lo había hecho Dios. Todo estaba iluminado, estaba precioso, estaba encendido. Pero después del caos, vinieron las tinieblas e invadieron el universo y la tierra. Así que, mis estimados, ese periodo que les estoy explicando yo del capítulo 1 y 2 de Génesis, ahí encuentran que hay una medida de tiempo de aproximadamente 300 millones de años en oscuridad. Pero luego mire cómo viene la historia bíblica, mire cómo vienen los misterios bien guardados del Señor. Luego resulta que la Biblia nos cuenta que ese periodo de tinieblas se terminó. Y dirán usted, hermano, ¿y cuándo terminó eso? Es sencillo, hombre. Es sencillo. Viene el Señor cuando está por terminar esos 300 millones de años. Óigame, 300 millones de años de oscuridad. Ya el Señor venía planeando y planificando en su plan de Él y dijo, bueno, voy a escoger una semana para dividir la luz de las tinieblas y llamar al día, y llamarle al día, a la luz día y a las tinieblas noche. Ahí empieza aquella historia del tiempo de Dios, ahí comienza a manifestarse ese tiempo perfecto de Dios. Y entonces cuando exactamente el día que terminan las tinieblas, dice él, voy a escoger una semana para trabajar en el planeta Tierra. Y ahí empieza ese gran tiempo más específico, más exacto que los famosos 300 millones de años de oscuridad. Estoy hablando del tiempo real de Dios, de principio, les voy a hablar hasta el final. Entonces, luego, eh, eh, pero luego el Señor le mostró a los hombres su verdadero tiempo, días por milenios, y mostró su primera semana de trabajo en el planeta Tierra. Semana de 7 días equivalente a 7.000 años. ¿Cuándo empezó este tiempo perfecto? Todo empezó cuando Dios dividió la luz de las tinieblas y ahí empezó el primer día de la semana y es así que al final del día se cumplirán 1.000 años. Génesis 1, 3 al 5 y 2 y segunda de Pedro 3, 8. Y la luz que hizo es la luz de Cristo que hoy habita en los hombres. Segunda de Corintios, si le queda duda, 4, 6. ¿Y qué es esto? El verbo se hizo carne. ¿Cómo la ven esos secretos bien guardados, mis estimados?
Aquí no puedo ponerme que del hebreo y que del arameo y que del egipcio y que del babilonio, no, mis estimados. Aquí lo más sencillo que podamos tocar de la palabra del Señor, de una manera sencilla, capaz, audaz, firme y verdadera. No hay vuelta de hoja. Porque si fuera así, solo los preparados y expertos pudieran entender a Dios, pues estimado, pues aquí no tienen a un super estudiado, aquí tienen a alguien que es apasionado con el tiempo de Dios. Así que, mis estimados, aquí vimos, aquí estábamos viendo, e hizo la luz de Cristo que hoy habita en los hombres. Segunda de Corintios 4:6, si nos queda duda, el verbo se hizo carne, mis estimados, que en otras ocasiones se lo he dicho, que Dios se lo mostró a Moisés. Ahora, mis estimados, ya nos metimos en una semana que el Señor agarró para trabajar en el planeta Tierra. Pero nos han boleado y nos han dado gol con la primera semana del trabajo del Señor. Se han enfocado en esa primera semana del Señor y no nos han querido decir cuántas semanas han pasado de Dios con los hombres. Ahora, mis estimados, y de esta manera Dios llegó hasta el séptimo milenio, porque después de esa semana de trabajo llegó al séptimo milenio, que es su día de reposo. Un día de reposo gigantesco al tamaño de 1000 años, que era el reposo de Dios, y mientras Dios reposaba, los hombres se estaban reproduciendo. Hay que entender que al sexto día el Señor termina de crear a los hombres. Y luego el Señor entra en su reposo. Y cuando Él entra en su reposo, ¿qué se imagina usted que estaba haciendo Adán y Eva? Se estaban reproduciendo, mis estimados. Mientras el Señor reposaba 1000 años, los hombres reposaban un séptimo día de la semana. Y se reproducía. Porque para eso los creó Dios. Si ustedes van a ver las órdenes de Dios, se quedan anonadados. Pues qué precioso como Dios fundó la creación humana. Los hombres se estaban reproduciendo, y cuando pasó esa primera semana de trabajo de Dios, se avecinaba una segunda semana de trabajo del Señor. Y en esa semana, en el primer día del primer milenio, óigame, de la segunda semana, ¿verdad? Porque ya había pasado el séptimo día, el séptimo milenio, que el Señor había entrado en su reposo. Ahora Dios preparaba otra semana de trabajo, esto picaba y se extendía. En el primer día del primer milenio, ¿verdad? De la segunda semana, los hombres en ese milenio se siguieron multiplicando. Pero al llegar al principio del segundo milenio, o sea, al llegar al primer día del segundo milenio, Dios puso límite a los hombres, y el gran Dios Elohim, el invisible, hizo pacto con los hombres por 40.000 años. Desde que empezó el primer día de ese segundo milenio, de esa segunda semana. Solo hay que ir a la escritura. Usted va a Deuteronomio 7:9, Primera de Corintios 16:15, no, perdón, Primera de Crónicas 16:15 y Salmo 105:8. Ahí tiene tres textos bíblicos donde él le muestra que Dios pactó con el hombre por 1000 generaciones. Ahora ponga cuidado en las escrituras nuevas, porque hay escrituras, hay nuevas versiones, hay nuevas versiones de las Sagradas Escrituras con otros nombres. Por ejemplo, Dios habla hoy, una de ellas, ¿verdad? Les cuento que todas estas Biblias modernas y nuevas ya no dice lo que decían las Biblias anteriores. Son tan inteligentes la escatología, y son tan inteligentes la teología de Roma, es tan astuta, tan inteligente la palabra, ¿verdad? Que ya borró 1000 generaciones. Para que se den cuenta que si hablamos de perfección de Biblia, estas últimas son un desastre, porque ya no dicen lo que las versiones antiguas
o más viejas, las más respetadas decían, ya no lo dice, mis estimados. Así que no se asuste ni se asombre que yo diga de que, pues, que la Biblia, el, com, el, com, el grupo de libros que forman las Sagradas Escrituras, no se asusten de oír decir que no son perfectas, pues no lo son. Lo que es perfecto son toda la palabra de Dios que es verdadera y ha perdurado desde el principio hasta el fin. Esa es verdadera. Y está en esa Biblia. Está en las Biblias. Que quede claro eso. Así que, mis estimados, ¿y por qué este pacto de 40.000 años? Sencillo. 1.000 generaciones por 40 años, que vale una generación, esto es igual a 40.000 años. ¿Y hasta dónde expirará este pacto de Dios con los hombres? Esta es la pregunta del millón. En primer lugar, debes saber que ya pasó la generación 999. Estamos en la 1000. No se asuste, estamos en la 1000. Por eso es que usted oye decir muchas cosas por allí, que el reinado milenial, y oye decir que los juicios de Dios, y que el juicio de Dios ya viene, y que la tercera guerra mundial, y pues, por algo el mundo está convulsionado y no hay vuelta atrás. No hay manera que nos recuperemos. Solo el Señor, con sus juicios, sus planes que tiene para los hombres, solo Él nos va a poder ayudar a salir del torbellino y el clavo que viene, en el que ya estamos montados. Así que, mis estimados, esto se cumplirá, estos 1.000 generaciones se cumplirán con la última generación de las 1.000, o, en otras palabras, desde el 2021 romano hasta el 2060 romano, es en este tiempo final que se cumplirán los 40.000 años de pacto de Dios con los hombres. O sea, vea lo que le estoy diciendo, que desde el primer día de la segunda semana del Señor, en la segunda semana del Señor, desde el primer día del segundo milenio, desde ese entonces hasta el 2060, que le quede claro, hay 40.000 años de pacto de Dios con los hombres. Ahora, no se deje engañar con todo lo que ha enseñado la teología romana, que dicen que una generación es de 70 años, dicen que otra es de 80 años. Bueno, así dice el doctor Bolaine, que si a Dios le place puede ser de 80 años. No, señores. Una generación son 40 años. Así como en el mundo secular se cree que es de 40 años, pues eso es en el mundo espiritual, eso es en el mundo bíblico también. No se dejen engañar. Una generación son 40 años. Por 1.000 generaciones, un pacto de 40.000 años hizo el Señor con los hombres. ¿Y qué pactó? ¿Ah? Pactó con su ley que él escribió con su dedo, con esa ley. Y todos asustados porque Dios escribió en piedra la ley, una ley que el Señor ya se la sabía, una ley que ya se la había dado a los hombres, pero revalidó un pacto con el pueblo de Israel. Esto fue lo que sucedió, pero esa ley no tiene 3.200 años. Esa ley va a cumplir en 2060, va a cumplir 40.000 años de que se la dio a los hombres, para que se den cuenta y puedan sacar cálculos cuánto tienen los hombres de estar aquí en la tierra. Muchos miles de años, mis estimados. Así que Román ha engañado a un montón, pero de generación en generación Dios siempre ha tenido gente inteligente, gente sabia, gente que le teme, gente que ama a Dios. Siempre lo ha tenido el Señor. Esto se cumplirá con la última generación de las 1.000, o en otras palabras, de 2021 romano hasta el 2060 romano. Es en este final del tiempo que se cumplirán los 40.000 años de pacto con los de Dios con los hombres. Recapitularemos en el tiempo perfecto de Dios. Dios tomó una semana de trabajo de 7.000 años. Si no fuera por este pacto, que es el que les menciona Deuteronomio 7:9, jamás ni nunca los hombres
no nos hubiéramos dado cuenta que Roma nos escondió 5 semanas de trabajo de Dios en la tierra. Una cantidad de años para que los hombres no se dieran cuenta de todo lo que pasaba y en especial para mostrar que la ley no existía y que hasta hace poquito, unos 3200 años, es que apareció la ley de Dios. Y de esa manera también minimizarían la existencia de Dios y de los hombres aquí en la tierra, pero gracias a Dios que Moisés escribió bien el Génesis o el principio de las grandes o el principio de la grande escritura. ¿Cómo la ven, mis estimados? O sea, nos escondió Roma 35.000 años, sí, señores. Cuando hicieron a él, mire, la teología te presenta 7 pactos, pero hay más pactos. Y el principal, el que necesitaban abrogar y pisotear y apartarlo, fue el pacto de 40.000 años de Dios con los hombres. Ese es el que más escondieron. Y como dice, porque dice eso, hermano, bueno, entonces que le diga a un teólogo cuánto tiene el hombre de existir en la tierra. No lo sabe, él dice lo que Roma ha enseñado, 6.000 años, ¿verdad? Y un poquito para atrás, ¿verdad? Con una semana de trabajo del Señor, pues eso es lo que eso es lo que es. Toda mi vida eso es lo que nos enseñaron. Pero la palabra de Dios nunca ha dicho semejante cosa. En la Biblia cuenta otra cosa. Pues entonces, en Roma nos escondió 35.000 años de existencia de Dios y del trabajo de Dios en la tierra con los hombres. Eso nos escondieron, mis estimados. Si no, pregúntele a un teólogo, a su pastor, pregúntele, o a los maestros, a los grandes profetas que hoy existen, a los apóstoles, que le pregunten en qué semana de trabajo del Señor estamos ahora. No lo saben, no lo saben, mis estimados, no lo saben. Ahora pasamos a lo siguiente, mis estimados. Aquí tenemos, mis estimados, la continuación. Ahora bien, tenemos establecidos 6 semanas de trabajo de Dios con los hombres en la tierra. Los teólogos y escatólogos no le cuentan a los pueblos en qué semana estamos. ¿Y por qué? Porque el sistema teológico romano nunca se los ha enseñado, ni se los enseñarán. Sepan pues que hoy en la semana que caminamos es la 7ª semana de trabajo de Dios con los hombres. Ahora les mostraremos la exactitud de la 7ª semana del Señor. Ya vamos adentro, mis estimados. Les estoy dando el tiempo real, la línea de tiempo que la Biblia siempre nos ha contado, pero que se hacen de la vista gorda. Por eso es que todo el gremio religioso va al azar. Por eso es que los teólogos, por eso es que los ateos se ríen de los teólogos. Y no solo se ríen, los apalean, porque solo tonterías a veces han aprobado y la verdadera palabra del Señor no les ha interesado aprobarla. Así es que leemos lo siguiente. Porque el sistema teológico romano nunca se los ha enseñado, ni se los enseñarán. Sepan pues que hoy en la semana que caminamos es la 7ª semana de trabajo de Dios con los hombres. Y ahora les mostraremos la exactitud de la semana del Señor. Ustedes deben comprender que el tiempo de Dios es en semanas de 7.000 años. Pero les mostraremos que el Señor nos muestra la 7ª semana en días, meses y años, hasta llegar a los 6.000 años, que es el tiempo puesto por Dios para redimir al hombre después que él cayó en desobediencia, hasta que se cumple el 7º milenio, que es el reposo del Señor. Recuerden que el reposo del Señor es del tamaño de su grandeza, con un valor de 1.000 años, en el cual los hombres se estarán gozando del reinado milenial. O sea, en esta semana número 7, mientras los hombres gozan del reinado milenial, el Señor va a entrar en su reposo. Eso la mayoría de teólogos lo medio manejan.
que aún no comienza, pero comenzará cuando termine el 2060, que es para entonces el 2000 bíblico y el final de la gracia. ¿Y cuándo empezó la séptima semana de Dios? Buena pregunta. Ok, sabemos que Dios escogió la primera semana para trabajar aquí en la tierra y sabemos que existen 35 años, 35.000 años que nos escondieron. Estas semanas suman 42.000 años. Estas 6 semanas primeras suman 42.000 años de trabajo del Señor, y ahora viene el primer día de la séptima semana de Dios con los hombres. ¿Ustedes creen que los hombres no saben eso? No van a saber cuándo empezó el primer día de la semana número 7. Vamos a hablar de eso. Cuando Adán y Eva pecaron, son sancionados y echados del paraíso, y cuando salen de las puertas del paraíso, fue el primer día de esa séptima semana de Dios en la que vivimos hoy en día, la que todavía pisamos y todavía pisaremos en el reinado milenial, porque hasta que termine el reinado milenial terminará la semana número 7. Estando fuera del paraíso, óigame bien lo que les voy a decir, mis estimados. Exactamente cuando ellos salen de la puerta del paraíso, eso fue el primer día. Y si les queda duda, denle una revisadita a los escritos de Enoch y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es verdad. Porque muchos van a querer leerlo en la Biblia, ¿no? Hay cosas que no están en la Biblia, mis estimados. ¿Y qué más no está en la Biblia? Hay un montón de cosas. Por ejemplo, en la Biblia no está que 20 años es el 50avo de un día. No está en la Biblia, lo escondieron. ¿Y cómo me di cuenta yo? Bueno, ese es otro tema que teníamos que estudiarlo, como me di cuenta. Además de eso, yo no me di cuenta por el 50avo de un día. Dios me lo enseñó diferente, pero me enseñó lo mismo, igualito, como el 50avo de un día. Ahí tienen, por ejemplo, y se lo escondieron. Porque ¿quiénes de ustedes no saben que gran parte de la Biblia Dios mandó la interpretación a los hombres de lo que lo que los hombres no le entendían a Dios? ¿Quién no sabe que Dios mandó ángeles a interpretarlo aquí a la tierra? ¿No se acuerdan los ángeles que le interpretaban a Daniel? Al apóstol Juan con el Apocalipsis. Los ángeles trajeron interpretación de Dios, de las cosas que los hombres no entendían. Ahí lo tiene, y no todo. Hay muchas cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, no está en las Escrituras. La refundación de Roma no está. Pero existió. Existe. Así que, mis estimados, seguimos con el asunto. Exactamente cuando el primer día que salen de la puerta del paraíso de Adán y Eva, ese fue el primer día de la semana número 7. Ahí empezó Dios un plan de redención con el hombre. Empezó con Adán y Eva. Ahí empezó. Con el mismo Adán y Eva empezó. Si no, ¿cómo explican que Caín y Abel adoraban y ponían un altar y ponían ofrenda? Porque empezó con el mismo Adán después que cayó. Ahí empezó la redención de Dios con el hombre. Solo que había algo que jamás iban a recuperar Adán y Eva. Jamás recuperarían la eternidad que ellos tenían de no morir. Porque el día que comieres de ese árbol, entonces moriréis. Y es por eso que usted y yo morimos físicamente. De ahí viene, porque tenemos la caída de Adán, tenemos el pecado original. Este es el pecado original, no andan creyendo que es otro el pecado original, ¿lo oyeron? Estando fuera del paraíso les nace Caín y Abel. Y llegó el tiempo que Caín mata a Abel, y exactamente muere Abel en el año 372. Después que Adán cae, sale del paraíso, cuando muere Abel, pasaron 372 años. Así, no lo dude, eso pasaron. Después de que Adán y Eva hubieran salido del paraíso, esto fue escondido por Roma. Ella es la que ha escondido de todo contra Dios.
No solo escondieron el tiempo, incluso del árbol genealógico eliminaron a Caín y Abel. En el árbol genealógico, ¿saben con quién comienza la historia? Comienza con Set, pero no está en ese árbol genealógico Caín y Abel. ¿Y quién es el culpable de esto? Fue Roma. Génesis 3, 21 y 24 y 4, 8. Ahí pueden seguir estudiando. Desde que murió Abel hasta Abraham, conocido después como Abraham, transcurrieron texto a texto 1948 años. Texto a texto, mis estimados. Y son los siguientes. Génesis 5:3, 5:6, 5:9, 5:12, 5:15, 5:18, 5:21, 5:25, 5:28 al 9, 5:32, 7:6, 11:10, 11:12, 11:14, 11:16, 11:18, 11:20, 11:22, 11:24 y 11:26. Si le queda duda, llámeme. Lea todito esos textos y ahí va a encontrar 1948 años. Si le quedaba duda que la verdad absoluta está en una Biblia, aquí no le va a quedar duda. Texto a texto nos hablan esos textos nos hablan de un periodo exacto de 1948 años. Así como se los estoy contando. Estos son los textos que deben estudiar palmo a palmo y son los que les cuentan que ese tiempo con exactitud son 1948 años. Ahora bien, 372 años escondidos más 1948 años texto a texto. Tenemos un total de 2320, o sea que desde que Adán salió del paraíso habían transcurrido hasta Abraham 2320 años. Exactamente, eso eran 2320 años. ¿Qué dice el conteo judío? Dice otra cosa, pero el conteo judío está coludido, está en armonía, estaba en armonía con Roma. Porque el conteo judío es falso. Así que ahí tienen 2320 años, salido de la puerta del paraíso hasta Abraham. Ahora, de Abraham hasta la muerte del Mesías transcurrieron 1680 años, descritos por Mateo 1:17, Daniel 9:25 al 26. Esto es sencillo. Lo que cuenta Mateo es que de Abraham hasta la muerte del Mesías pasaron 42 generaciones por 40 años, que es una generación, va a ser igual a 1680 años. Y esto lo sumamos a los 2320 y será igual a un total de años de 4000 años. O sea que a la muerte del Mesías hay 4000 años. ¿Y va a creer usted que los teólogos de la iglesia no saben que el Señor murió a los 4000 años? Mucho menos que sepan que nació en el año 3967. ¿Cómo la ven? Te fijan que quien no conoce el verdadero tiempo real de Dios siempre andará perdido en las profecías, en todos los misterios bien guardados, siempre va a estar el cálculo y va a estar calculando o va a ir a ciega o al tanteo. Se los he dicho en muchas exposiciones, esto que le estoy diciendo ahorita. Aquí estoy probándoles con la Biblia la frecuencia del tiempo de Dios en la Biblia. Y le comienzan a decir que el tiempo crono y que el tiempo, hay otro tiempo que le mencionan y le comienzan a hablar de teología, lo que la teología se ha inventado un palabrerío, ¿verdad? Y resulta que le pegan una enredada y nunca se han desenredado ni siquiera ellos. Menos que el pueblo se vaya a desenredar. Porque no le piden al Señor sabiduría. Hay que pedirle a Dios, Señor, regálame sabiduría. Y si quieren sabiduría, pidan el consejo a Daniel. Daniel les dice cómo se puede adquirir sabiduría si alguien no la tiene. Porque les cuento, hay que pagar el precio para adquirir sabiduría. ¿Oyeron? No olviden esto. Mis estimados pueblos y hermanos en Cristo,
Ahora iremos a Oseas 6:2. Le daré vida a mi pueblo a los 2 días, que quiere decir a los 2000 años. Y esto lo sumamos a los 4000 años, será igual a 6000 años. Pero le restaremos a estos 6000, le restaremos 5965. Vivido en la gracia, porque 4000 a la muerte del Mesías más 1965 vividos en la gracia suman 5965 hasta el momentito de ahorita. Vividos en la hasta ahorita. Y nos faltarían 35 años para la segunda venida de Cristo a salvar al remanente de Israel. Que le quede claro. No estamos a la mitad de la semana 70. Faltan 35 años para que venga la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la semana 70 de Daniel es hasta el final de esos 35 años que faltan. Porque recuerde que se lo he dicho que con la semana 70 Daniel seguirán enredados, pero de una manera increíble. Van a seguir enredados en ese asunto. No conocen cuándo es la semana 70 de Daniel. Y si no le piden sabiduría a Dios, si no lo entienden, si no hacen caso, van a seguir en problemados. 6000 años. Pero le restamos a los 6000 años restantes 5965 vividos en la gracia 1965, y nos faltarían 35 años para la segunda venida de Cristo a salvar al remanente de Israel. ¿Qué quiere decir esto también? Bueno, que hasta la fecha de hoy, mis estimados, todavía nos faltan 35 años para los 6000, cuando se cumpla la redención del hombre por completo. Porque son 2 días, son 2000 años los que tienen que pasar. Y solo han pasado 1965 años, que le quede claro, porque ese es el año verdadero de Dios para ahorita que estamos hablando. 1965. Pero los papas romanos, como lo enredaron, lo tergiversaron y le aumentaron, entonces ellos van en el 2025. Falso de toda falsedad. Es 1965. Y pasamos a lo siguiente. Mis estimados, deben comprender que la iglesia gloriosa que será arrebatada se irá antes de esta segunda venida de Cristo a la tierra. La iglesia gloriosa partirá en el tiempo de Dios a finales del 2027. 2027, que en el tiempo de Dios será en 1967. ¿Qué estoy diciendo? Que el pueblo de Dios es uno, no son dos, es uno, es uno. Pero una parte de la iglesia gloriosa, o sea, el pueblo glorioso del Señor, se va primero cuando el Mesías cumpla 2 días de nacido o 2000 años de nacido. Entonces será la final trompeta. Eso es lo que estamos diciendo aquí. El remanente de Israel e hijos de Israel en su momento serán salvados a los 2 días, es decir, a los 2000 años del calendario de Dios, ya que el calendario de Dios es hasta el 2060, el 2000 de Dios. El 2000 de su nacimiento es en el 2027. Al final de 2027 es la final trompeta, o el año final de los avisos del Señor, que ha avisado por 2000 años. Desde que nació el Mesías, avisaron que el Salvador había nacido y que el Mesías había venido, y eso se cumplirá en el 2027. A finales de 2027 se cumplirán la final trompeta, porque cada año es un trompetazo que Dios ha dado a la humanidad, ya que el Mesías es la trompeta de Dios. Que el pueblo de Dios es uno. Ya tocamos todo esto.
No, aquí es. Que el pueblo de Dios es uno, pero una parte de la iglesia gloriosa se va primero cuando el Mesías cumpla 2 días de nacido, 2000 años de nacido. El remanente de Israel e hijos de Israel en su momento serán salvados a los 2 días, es decir, a los 2000 años del calendario de Dios. También deben comprender que la iglesia gloriosa irá al tercer cielo, o sea, al reino de los cielos. El remanente de Israel será salvado, pero no irá al tercer cielo. Ellos entrarán al reinado milenial, pero no al reino de los cielos. Incluso en el transcurso del reinado milenial morirán. Estos que Dios salve en el reinado en el 2060, los que salve el Señor, morirán en el reinado milenial, porque en el reinado milenial va a haber, en el reinado milenial va a haber muerte, mis estimados, todavía, porque todavía la muerte no habrá sido echada al lago de fuego. Así que, mis estimados, esto pique y se extiende, pero no al reino de los cielos, no, ahí no va a ir el remanente de Israel ahorita, no va a ir, aunque sean salvados en el 2060. Pero no al reino de los cielos. Incluso en el transcurso del reinado milenial morirán. Estos son las diferencias entre la iglesia gloriosa y el remanente de Israel. Por algo se dice en Lucas 13:30, y los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Esto fue lo que siempre nos quiso dar a entender el Señor, con esto de que los últimos serían primeros y los primeros serían últimos. Un solo pueblo que se iría primero y el resto lo salvaría después. Lo salvaría cuando venga el juicio de las naciones. Es tan así que la Biblia cuenta así, de esta manera. Eso está en Mateo 25. El juicio de las naciones, que pasada la tribulación, dice que harán fila las ovejas y los cabros. Y resulta que también está dicho de que el Señor con su iglesia vendrá a la tierra y juzgará a las 12 tribus de Israel. Todo está en la Biblia. Yo no sé por qué han hecho tanto arroz con mango, pero todos esos detalles están en la Escritura. Incluso en ese juicio de las naciones van a salvar a una gente que ni siquiera saben por qué la van a salvar. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes creen que somos nosotros? No, señores. Nosotros somos iglesia gloriosa. Nosotros sí sabemos todas las cosas. Nosotros sí sabemos a quién servimos y a quién vestimos y a quién damos de comer. Nosotros sí sabemos. Nosotros somos la niña de sus ojos. Nosotros somos la novia. Nosotros no somos allá un grupo que está haciendo fila allá en el juicio de las naciones y diciendo, Señor, ¿y por qué lo van a salvar? ¿Cómo es el rollo? No, no funciona así con la iglesia gloriosa. Ahora contaremos todos los años. Primera semana de trabajo, 7,000. 5 semanas escondidas, 35,000. Caída de Adán hasta el 2060, 6,000. Reinado milenial, 1,000 años. Último milenio de la 7ª semana. Total de años, 49,000 años, mis estimados. Póngale sello. Aunque todas las autoridades religiosas les cueste creerlo, lo que nos han ocultado siempre es que el Señor ha trabajado desde que escogió la primera semana hasta el final del reinado milenial. Son exactamente 49,000 años de trabajo del Señor con los hombres, mis estimados. Nada de ese cuento que hace poquito 6,000 años. No es cierto. Falso, de toda falsedad. Mis estimados, este ministerio tiene en el aire el plan de Dios en su tiempo real. Lo tenemos en 11 episodios, explicado de principio a fin, con muchos detalles, pero esta exposición está diseñada o está compactada en dirección a la línea real del tiempo de Dios. Es un tiempo exacto para entender que el tiempo real de Dios es maravilloso. Por esto sabemos que hay meses, años, eventos en su tiempo. Hay invierno, verano, otoño y primavera. Existe el 14 de Aviv, fiesta de Pentecostés, fiesta de trompeta, primero de Tanín, fiesta de los tabernáculos, nacimiento verdadero del Mesías. Si la Biblia no contara estas cosas, no sabríamos del tiempo del fin. Sin esta información, no supiéramos en tiempo y forma los juicios del Señor y no podríamos hablar con seguridad, ya que los secretos muy bien guardados están en el calendario de Dios. Póngale sello, porque así es. Gracias a esta evidencia bíblica podemos ver y asegurar que el tiempo de Dios es toda una realidad y es exacto,
como que el diluvio fue en el 2028, porque hasta esto escondieron. Y si esto no fuera exacto, no cuadraría nunca y cuadra a la perfección. Si este tiempo no existiera, seguiríamos adivinando todos sus eventos, todo su plan que Dios tuvo, tiene y tendrá con los hombres. El Dios grande, bueno y poderoso de todo el universo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero gracias a Dios que es conocido el tiempo de Dios y nadie lo podrá esconder. Ahora, mis estimados, les hablé de una eternidad. Vamos a recapitular un poquitico, así de una manera sencilla. Aquí tenemos la eternidad, el principio, ¿verdad? El principio. Pero ahora, aquí tenemos, mis estimados, la semana número 1. Tenía 7000 años. Esta fue la semana que el Señor trabajó. Hizo los peces, las plantas, las semillas, el hombre. Que conste, no lo toqué en el camino. Recuerden que ese es otro tema. En el primer día de la semana el Señor hizo la luz y dividió la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a noche y a las tinieblas noche. Pero que conste que él, el sol y la luna, la encendió hasta en el cuarto día y las estrellas. Nunca olviden eso. Por lo tanto, ¿quién era el que alumbraba en el primero, segundo y tercer día? Pues era la gloria del Dios Todopoderoso. Es el que alumbraba, así estaba diseñado. Hasta que vino la literal en el cuarto día, porque en el cuarto día no es que Dios hizo el sol y la luna, la encendió de nuevo, porque ya había hecho cielo, la tierra y los cielos del Señor ya la había hecho en todo el universo. ¿Se fían que fue el que la encendió? Entonces, esta es la primera semana. Pero luego, mis estimados, hubo una segunda semana. En esa segunda semana, al primer día del segundo milenio de esta segunda semana, Dios pacta con los hombres hasta 1000 generaciones. Ese es irrefutable, no hay manera de refutarlo. Y luego, mis estimados, vino una tercera semana, vino una cuarta semana, y luego vino una quinta semana, y luego vino una sexta semana. Esa es la línea de tiempo que la Biblia nos cuenta. Pero luego el Señor nos da en detalle, por meses, por días y años. ¿Y cómo sé eso yo? Bueno, es la Biblia la que dice que, que dice que el 17 de Tanín sobre los montes Arará reposó el arca de Noé. ¿Y el año que le hicieron? Bueno, el año lo hallé yo, porque el año lo escondieron. Fue el año 2028. Ese fue el año del diluvio. Fue el 17 de Tanín del 2028. Vino Roma y arrancó el año y solo dejó el día y el mes. Se fijan que ya el Señor en la séptima semana nos dio días, meses y años. Y con fecha exacta y todo. Nada más que escondieron los años. Y entonces inventaron años antes de Cristo y años después de Cristo. Patraña. Yo me conozco el tiempo sin decir antes de Cristo. Por la Biblia lo conozco. Por eso es que es importante la Biblia, hay que apreciarla. Aunque ustedes oigan decir que no es perfecta, allí está la verdad del Señor. Aunque no sea perfecta. No anden condenando a los ateos, y los ateos son nefastos, pero una verdad dicen, una media verdad dicen. Séptima semana, otros 7000 años, que culminará con el reinado milenial o séptimo milenio, que todavía no hemos entrado. Faltan 35 años para entrar al reinado milenial. Uf, y el Papa dice que estamos en el 2025. ¿Cómo la ven? Se olvidó Dios del reinado milenial, se le fue, se escapó. Así que aquí tienen. Bueno, para el año 7000 todavía Dios nos describe del año, nos habla del octavo milenio, todavía nos habla de, Satanás será suelto y luego viene cielo nuevo y tierra nueva, viene el gran juicio del trono blanco, viene la nueva Jerusalén. Esos proyectos están para el año 8000. Después que termine el 7000, después que termine esta semana número 7, va a venir una semana número 8.
Estamos cerca de la semana número 8. Bueno, pero después de esa semana número 8 sigue la eternidad de Dios. De allí para allá yo no conozco. De ahí para allá Dios no nos dejó, ya no nos dejó escritos, ya no nos dejó. Te puede regalar el Señor una revelación de las cosas que van a suceder en la eternidad. Te la puede regalar porque ya las ha regalado el Señor. De más adelante del 8000, ya las ha regalado. Pero eso no quiere decir, recuerden que la Biblia no limita a predicar y a hablar de lo escrito. En lo escrito, pues no se habla ya así como se habla del tiempo del fin, como cómo va a venir, cómo ha relatado Dios el tiempo en todos estos años. Ese tiempo va a ser eterno. Pero le voy a decir algo. Eso sí, aunque venga eternidad, ahora sí vamos a llevar siempre la frecuencia de años que Dios nos regaló desde que Él hizo la luz y la separó de las tinieblas. Ese tiempo ya nunca se apagará. Este tiempo que hoy yo les hablo, ese es el que sigue. Hermano, ¿y de dónde se sacó eso? Es sencillo. ¿No dice la Biblia que en el reinado milenial todos irán a la fiesta de los tabernáculos? ¿Cómo la ven? Ja, ¿se fijan que el tiempo de Dios, ahora que nos reveló su tiempo, ese es el que va a seguir? El del 2060 de Roma, hasta ahí murió, hasta 2060, ahí se murió Roma, se acabó el calendario romano. Va a seguir el de Dios. Ah, y van a seguir los reposos de Dios. Ya no va a seguir el sábado romano, no. Es el reposo de Dios el que va a seguir porque va a ser su tiempo el que va a seguir, no el de Roma. Aquí les doy una pequeña idea. Entonces entramos en eternidad, con la diferencia que vamos a ir calculando, vamos a poder seguir viviendo el tiempo que Dios nos relató. Ese que vamos a seguir viviendo por la eternidad. Ese calendario se va a extender. El que Dios le dio a los hombres, ¿oyeron? Ese. En Roma no tiene vela en este entierro. Nada, ni Roma, ni el Islam, ni los budistas no tienen vela. El calendario de ellos se murió. Va a morir. Esta es una pequeña idea. 7 semanas le da un total de 49.000 años que Dios tiene de estar trabajando en la tierra. ¿Y desde cuándo existen los hombres? Desde el sexto día de la primera semana, desde esta primera semana, desde el sexto día, porque al final del sexto día Dios hizo los hombres. Entonces los hombres están desde que fue creado, ya el séptimo día, mientras el Señor descansaba, el séptimo día, la primera semana, los hombres estaban procreando y multiplicándose en la tierra. Esa fue la orden que se les dio. Así que, mis estimados, ahora creo que tengo un poquito más aquí. Aquí, mis estimados, tenemos un cuadro que anda en otros escritos, incluso en este canal andan una enseñanza de este cuadro. Este cuadro resume todo lo que la línea de tiempo que estudiamos, este cuadro lo resume. Eso es lo que está en este cuadro. Aquí van a hallar ustedes, aquí tienen, mire, la primera semana, la segunda semana, aquí tiene después 4 semanas seguidas y luego sigue la semana número 7. Y aquí está reinado milenial, año 7000, aquí lo tienen. Y lo tienen. Y todos suman, mis estimados. Desde que el Señor empezó a trabajar hasta el final del reinado milenial, transcurrirán 49.000 años. Ahí está, mire. Y lo tiene. Así que, mis estimados, no nos podemos quejar de que nadie nos dijo nada y nadie nos contó estos secretos bien guardados. Claro que se han contado de generación en generación. Nada más que nadie atiende. Aquí tienen un cuadro pequeño, más pequeño, y esto qué cosa es, bueno, esto es todo el cálculo matemático exacto del tiempo de Dios de la primera semana, de la séptima semana que nosotros en la que estamos montados. Estamos montados en la séptima semana. Aquí aparece la era de los patriarcas, 1948 años, Abraham a la muerte de Mesías, 1680. Era de la gracia, calendario hebreo 1960 porque se escribió relacionado al 2020 y luego años escondidos 372 años. Entonces este es el año exacto desde la caída de Adán hasta nuestros días 5960 porque estamos en el 5965 ahorita que hablamos. Esa es la pequeña diferencia que hay ahí, ¿verdad? Porque este cuadro se escribió hace unos años y este cuadro explica de las semanas número 7. Y luego dice años que faltan para 6040 años.
Ahorita faltan 35. Para que el Señor entre en su reposo, tienen que venir 6.000 años. Aquí están. Estos son todos los años. Aquí me despido con siervo, ¿verdad? Así que mis estimados y amados hermanos y pueblos del mundo, y ateos también, ¿verdad? Porque el mensaje es para todos, ¿verdad? Yo no puedo solo estarle contando el mensaje a los hijos de Dios, también es, si la palabra de Dios fue para los enfermos, fue para el que no sabe. Todo el que no sabe debe saber, al menos estar advertido. Así que mis estimados, que mi Señor me los bendiga grandemente, que Dios me les dé muchísimas, pero muchísimas bendiciones y sigan estudiando, sigan revisando las escrituras. eh, no teman cuando hay algo no les parece o lo oyen raro, investiguenlo, estudienlo. Dios les quiere abrir el entendimiento, les quiere dar sabiduría. Entre más usted estudia, entre más usted se prepara, más conocimiento adquiere, sobre todo de Dios. Por lo tanto, hasta pronto, mis estimados.